Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Qué bueno que están por aquí esta noche de martes. Y bueno, hoy es martes y hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor y para mí es un gusto poderles saludar en estas transmisiones. Eh, a, a veces quedamos de vernos en el siguiente martes y por una u otra razón no nos es posible. Entonces entiendo que algunos que habían hecho planes de vernos y hace 8 días y no estuvimos conectados, bueno, una disculpa por no haber estado el martes pasado, pero ya estamos aquí. Y así es que gracias por conectarse, por estar en espera de estas transmisiones y poder tener estas conversaciones que yo espero sean de mucha bendición para ustedes. Bueno, así nos lo han hecho saber, que son de bendición y que les ayudan mucho, que la palabra les edifica, que son bendecidos. Ah, perdón, se me ha olvidado prender salud. Son bendecidos de una u otra manera y bueno, aquí estamos. Queremos conversar esta noche con todos ustedes y espero de corazón que la palabra que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartirles sea de bendición. Eh, Empecé a retomar algunas notas personales mías que son de mensajes, de disertaciones, de conversaciones, de debates que he llegado a tener en algún momento o simplemente reflexiones de cosas que yo creo que son importantes en el conocimiento de la palabra de Dios o que tienen que ver con el cristianismo, con la vida cristiana y me puse a retomar estas notas. De hecho, espero poder recopilar al menos 12 de estas notas, perdón, es que las tengo regadas por todas partes y estoy tratando de recuperarlas, completando las ideas, haciendo algunas anotaciones y generalmente surgen estas notas personales después de que leo algún libro, que leo algún autor, surgen estas reflexiones y al pensar en ellas es que me pongo a hacer, a escribir, a reflexionar, a investigar acerca del tema y salen estas notas personales. Así es que iré retomando poco a poco, iré compartiendo algunos de los próximos martes, iré compartiendo algunas de estas notas personales. Ya hace algunos meses atrás, mis queridos amigos Daniel Beltrán y Raquel Reguera hicieron una pregunta abierta a través de su programa Punto de Encuentro. Iban a abordar el tema del medio ambiente y el cristianismo y rescaté una nota que tenía escrita por ahí hace algún tiempo que era los cristianos y el medio ambiente y se las compartí. Entonces cuando se las compartí me vino a la cabeza o me vino a la memoria todas estas notas personales que he hecho en algún momento. Algunas las tengo escritas en computadora, otras las tengo en pedacitos de papel por ahí, en libretas, incluso me encontré una que había perdido, que tenía escrita en una Biblia que usaba antes para mis lecturas bíblicas, y de ahí me la encontré. Entonces estoy tratando de rescatar todas estas notas personales y buscaré la manera de compartirla durante los próximos martes. No prometo que todos los martes compartiré una nota personal, pero sí quiero compartirlas con ustedes, quiero compartir estas reflexiones que he tenido y de alguna manera rescatarlas y recuperarlas de donde por las tenga ahí perdidas para poder compartir con todos ustedes. Así es que hoy es una de esas notas personales y es precisamente acerca de los cristianos y las otras religiones. Hola, buenas noches, Vero, gracias por conectarte, qué bueno que andas por aquí, un abrazo bien fuerte hasta Morelos, Dios te bendiga, gracias Vero. Por ahí también apareció Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, Dios te bendiga. Y bueno, vamos al tema. La nota personal de hoy es la nota número 1, se llama Los cristianos y las otras religiones. Precisamente el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, compartí un tema en la iglesia, en la congregación que se llama religión, eh, o la religión es un generador de miedo. Y hablé de esto que implica las religiones como el instrumento que se utiliza para producir miedo en los corazones y generar esta manera de controlar o manipular a la gente a través de los miedos. El miedo es una herramienta muy poderosa para poder controlar
a las personas. Y comentaba algo que es importante, el tema todavía quedó inconcluso, no lo pude concluir el domingo pasado, pero hablaba precisamente de cómo se utilizan las religiones para producir miedo en el corazón de la gente. Y definitivamente el miedo es un instrumento de control muy, muy fuerte. Te pongo un ejemplo. A lo mejor dices que exagero o a lo mejor estás creyendo que exagero, pero te pongo un ejemplo sencillo, un ejemplo que sucede todos los días y cotidianamente en el mundo. Y no es porque lo hagamos por maldad o por mala onda o porque queremos tener un control de dominio y autoritario sobre las personas que amamos, pero la gran mayoría de los papás, si no es que todos, no me atrevería a decir que todos porque no los conozco a todos, pero la gran mayoría de los papás utilizan el miedo como un sistema de control hacia sus hijos. Algunos lo usan de manera correcta, bueno, no el miedo, el miedo no se usa de manera correcta, pero se genera cierta conducta en los hijos a través de estas observaciones, haciéndoles saber que si hacen una u otra cosa podría haber consecuencias. Sin embargo, hay papás que utilizan el miedo, mamás que utilizan el miedo para controlar a sus hijos. Si te sales, te voy a dar unas nalgadas. Si te portas mal, te voy a castigar. Si no haces tu tarea, ya no vas a poder jugar juegos de video. Si, en fin, cualquier tipo de condicionamiento que se pueda poner a las personas a través del miedo. El miedo se ha usado durante décadas, siglos, muchos años. Se ha usado para poder ejercer cierto control. Incluso hoy nuestras sociedades tienen cierto vestigio, cierta carga hacia el miedo, como por ejemplo, no te pases el semáforo porque te pueden infraccionar, no te estaciones en lugar prohibido porque te pueden infraccionar. Y no es que creamos o no es que los seres humanos digamos, no, este es un lugar prohibido, hay que respetarlo, no te estaciones ahí. O no te pases el semáforo en rojo por respeto a los otros conductores que están cruzando con la avenida en la que estás. No, lo que hacemos es evitar cruzar el semáforo en rojo porque tenemos miedo a que nos vayan a infraccionar. Tan es así que mucha gente se cruza los semáforos en rojo en avenidas no tan transitadas o avenidas donde no hay muchos autos. Pero la razón realmente es porque no hay un policía de tránsito cerca y entonces se brincan el semáforo porque simplemente no hay quien les aplique la ley. Pero realmente la manera o la gran mayoría de las personas que nos detenemos o que se detienen a respetar el semáforo en rojo es por miedo a la infracción, no por respeto a los demás transeúntes o a los demás vehículos que están cruzando frente a nosotros. Realmente el miedo a una infracción. Estacionarte en un lugar prohibido, dices, no me tardo nada, hasta que viene la infracción y dices, no, es que no me iba a tardar y ponemos mil pretextos para justificar lo que hicimos mal. Bueno, el miedo no es la mejor forma de educar o de educarnos o de conducirnos en nuestras vidas, pero lo usamos frecuentemente. Y las religiones hacen lo mismo, las religiones usan el miedo como un condicionante para que se haga lo que las personas deberían de hacer o cómo deberían de vivir. Y así es como usamos el miedo de muchas formas para provocar que las personas hagan o no hagan lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es algo que explicaba el domingo pasado. Así es que en muchas religiones, si no es que en todas las religiones, insisto que no quisiera usar todas porque no las conozco a todas, pero la gran mayoría de las religiones usan el miedo como un instrumento de control. Incluso se juzga la fe cristiana y se juzga el cristianismo y se juzga la enseñanza bíblica porque se dice que Dios mismo usa el miedo como un sistema de control. Tenemos miedo al infierno y por eso creemos en él. Tenemos miedo a un castigo y por eso creemos en él. Entonces, erróneamente o se piensa equivocadamente que Dios utiliza el miedo como un sistema de control hacia las personas. La verdad es que no es cierto. Es un desconocimiento completo de lo que dice la Escritura y es un desconocimiento completo de lo que enseña la Biblia respecto a Dios. Lo que sí enseña la Biblia es que deberíamos de tener un temor a Dios, que no es lo mismo tenerle miedo a Dios que temor a Dios. El miedo es ese sentimiento, esa sensación de esperar algo, de esperar que suceda algo, incluso tener miedo a que nos pase, tener esa sensación de que podría pasarnos y atemorizarnos
para vivir o experimentar ciertas o cuales cosas que podrían traernos un mal o perjudicarnos de alguna manera. Eh, entonces, se utiliza el miedo usando incluso textos bíblicos para fundamentar una enseñanza que se convierte finalmente en una manipulación hacia las personas que escuchan. La Biblia no habla de que tengamos miedo. El mismo apóstol Pablo nos explica y nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No estamos sujetos al miedo, pero el temor del que habla la Biblia, ese temor que debemos de tener a Dios, o como lo conocemos en la Escritura, cuando dice el temor de Jehová, no se refiere a un miedo, se refiere a este respeto reverente hacia Dios, en confiar en Dios, en creer que Dios es soberano y creer que Dios es todopoderoso y que Dios es Dios de misericordia, que nos ama y que Él es el Señor de la misericordia y que su misericordia es nueva cada mañana, pero también entendemos que Dios es un Dios justo. Y siendo Dios un Dios justo, entonces nosotros entendemos que nuestro temor reverente hacia Dios, esta confesión de fe que tenemos hacia Él, es este respeto que nace en nuestro corazón porque sabemos quién es Dios y porque conocemos su justicia y su verdad y conocemos también su misericordia y amor. Por lo tanto, no abusamos de su amor ni abusamos de su misericordia para hacer lo que se nos dé la gana y vivir como se nos dé la gana, olvidándonos que Dios es un Dios justo. No, de ninguna manera. Precisamente el temor reverente que tenemos hacia Dios es esta confesión de amor que tenemos hacia Dios, este entendimiento que se refleja en nuestra conducta para creer y aceptar que Dios es misericordioso, pero también entendemos que Dios es un Dios justo, que por lo tanto las consecuencias de nuestras acciones serán medidas y pesadas por su justicia, no por nuestros sentimientos o nuestra predisposición o nuestras emociones o por lo que alguna vez alguien nos dijo, sino simplemente seremos juzgados por su justicia, por lo que Él considera justo, ni siquiera por nuestra propia justicia o por lo que nosotros creemos justo. Por eso la gran diversidad de religiones y la gran opinión diversa acerca de quién es Dios y de cómo Dios podría manifestarse sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre lo que hacemos. Hoy precisamente escuchaba un fragmento de un predicador, de esos cortitos que te mandan por Facebook y que te mandan por YouTube, esos fragmentos de enseñanzas. Y este predicador decía que uno de los pensamientos de los cristianos es que vamos a ser juzgados por lo que sentimos o porque nosotros quisiéramos que Dios nos juzgara. Pero se nos olvida que Dios es justo y que Dios obrará su justicia y hará su juicio sobre todos los seres humanos en base a su justicia y seremos juzgados en nuestras vidas por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos. De hecho, nosotros en la congregación le enseñamos a los niños que pecado es todo aquello que pensamos, decimos o hacemos que ofende a Dios. Si nosotros consideramos esa enseñanza tan simple que compartimos con los pequeñitos, entenderíamos en nuestro corazón lo que es el temor lo que es el temor de Dios. No es un temor a Dios, es un temor de Dios. Entonces sabemos que Dios es justo, que hará juicio sobre todas las personas y que su justicia determinará quién recibe el perdón para la salvación eterna por medio de la fe en Jesucristo y quién no. No jugamos o no deberíamos de jugar con esa idea o con ese concepto del infierno o con la enseñanza, para ser claros, para no confundir los corazones, con la enseñanza bíblica acerca del infierno. No deberíamos de jugar con eso como un instrumento de manipulación, donde condenamos a medio mundo porque no cree, porque no confiesa, porque no declara, porque no vive conforme a las escrituras y los mandamos a todos al infierno. Para mí es muy triste ver en las redes sociales cómo muchos cristianos señalan a quienes no son cristianos como sentenciados al infierno, como olvidándonos de que nosotros también estuvimos en esa condición y vivimos en esa condición de pecado y que hoy, si hoy somos salvos, no es por nuestros propios méritos, es por la pura misericordia de Dios, por su gracia inmerecida que nosotros hemos recibido por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que es importante que nosotros sepamos y veamos que las enseñanzas bíblicas es acerca de la salvación, es para salvación,
es porque nosotros necesitamos esa salvación que Dios tiene para nosotros y que quiere otorgarnos a nosotros. Así es que con toda la importancia que tiene la palabra de Dios, para nosotros debería de ser importante considerar lo que la Biblia nos enseña al respecto. Ok, aprovecho para saludar a quienes andan por aquí. Anita, gracias Anita. También apareció por aquí el pastor Saúl Lemus. Pastor, Dios le bendiga, gracias. Siempre es un gusto saludarle. Ay, perdón, atravesé mi dedo por ahí. Vero, ya habíamos saludado. Rafael Molina, un abrazo bien fuerte. También por aquí nos apareció, ya saludé a Rodolfo. Ya creo que había saludado a Rodolfo. Si no, Rodolfo, Dios te bendiga también. A Cano, Dios te bendiga, Cano. Un abrazo fuerte. Y si alguien no mencioné, les ofrezco una disculpa. Recuerden que no alcanzo a ver a todos, pero les envío un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Así es que, habiendo hecho este preámbulo de lo que hablamos el domingo, insisto, no he terminado el tema. Si tú ya oíste el mensaje del domingo y dices, sí, pero como que no me queda claro, falta algo importante por mencionar, lo vamos a mencionar, si Dios no lo permite, el próximo domingo. Pero hoy quiero entrar a una de estas notas personales que tengo aquí escritas desde hace ya algunos tiempos y que me gustaría compartir con todos ustedes. Es precisamente esta nota personal número 1 y es los cristianos y las otras religiones. Definitivamente tendríamos que remontarnos un poquito en la historia. Es como, hagan de cuenta que estoy sentado a la mesa reflexionando acerca de algún tema y empiezo a reflexionar acerca de esto. Y la historia de la humanidad, reflexionando ya en el tema, la historia de la humanidad a lo largo de los siglos muestra que una gran parte de las guerras entre naciones y entre reinos han sido a causa de las religiones. Una parte de estas batallas, si no me equivoco, según algunos historiadores, consideran que el 10% de las guerras en el mundo han sido a causa de cuestiones religiosas, con pretexto religioso, llámese una imposición de una religión sobre otra, diferencias entre religiones, el querer imponer una religión sobre los demás o ser conquistados por otra religión, pero la gran mayoría, o con el pretexto de que Dios los envió a pelear una batalla, es que se han librado muchas guerras y muchas batallas en el mundo. Si yo las mencionara, te dirían, ay, pero son muy poquitas, pero es algo así como 120 guerras en total. En el mundo ha habido muchas guerras, nación contra nación, reino contra reino, y de entre todas estas guerras que ha habido, alrededor de 120, según algunos historiadores, algunos consideran que más, algunos menos, pero está un promedio del 10% de todas las batallas en la historia de la humanidad se han considerado o se han iniciado por cuestiones de religiones. Las diferencias entre ellas, el conquistar, el imponer, el imponer creencias sobre otros pueblos. Incluso podríamos observar estas mismas contiendas por el tema de la religión, podríamos considerar lo que sucede dentro de las familias, como un ejemplo de proyección hacia lo que sucede en el mundo. Dentro de las familias también hay grandes discusiones, incluso muchas relaciones se rompen completamente dentro de las familias por cuestiones de religión, porque unos pertenecen a una religión, porque otros pertenecen a otra, y cuando se reúne la familia, empiezan las discusiones, empiezan los pleitos, empiezan las cuestiones teológicas acerca de las creencias en cada grupo familiar, y entonces se generan grandes divisiones. He visto familias dividirse, pelearse, separarse por cuestiones de religión. He visto otras familias, por el contrario, que logran integrarse como familia y hacer a un lado el tema religioso. Okay, nos vemos como familia, pero no hablemos de Dios, no hablemos de religión, no hablemos de otra cosa, hablemos de otra cosa, hablemos de cómo estás, de cómo va la familia, de la salud del país, hablemos de muchas cosas, pero de religión no, porque entramos en pleito. Y entonces nos volvemos de cierta manera tolerantes respecto a las creencias de los demás y permitimos que haya esas reuniones sin entrar en discusiones. Pero hay familias que no lo toleran. No toleran que el hijo se haya vuelto cristiano, no toleran que la familia, siendo por tradición un ejemplo católicos, y resulta que uno de los miembros de la familia se vuelve
cristiano y entonces ya es un tema de discusión, o que en la familia nunca se profesó una religión como tal y resulta que alguien de la familia llega con una religión por delante a tratar de convertir a todos los miembros de su familia a esa religión y eso provoca discusiones. Si bien hay quienes se toleran entre ellos y no es un tema que hablar durante las reuniones familiares, incluso algunos hasta disimulan o acallan, guardan silencio respecto a su fe para evitar discusiones con la familia. Se ajustan al acuerdo familiar de no tocar el tema. Entonces estas grandes discusiones o estos grandes pleitos, pues sí, han sido causa de guerra en muchas naciones y también en muchas familias. Pero es necesario ser claros al respecto. El problema real que hay entre las diferencias de las prácticas religiosas y de manera como concebimos nuestra relación con Dios en nuestras vidas no necesariamente tiene que ver con Dios. Otra vez, repito esto. Muchas de las discusiones que tenemos dentro de la familia por la manera en cómo profesamos nuestra fe, es decir, a qué religión pertenecemos, no necesariamente tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Es más bien la práctica religiosa lo que provoca estas grandes discusiones. Lo mismo es entre las naciones. Las guerras que hay entre naciones no es meramente por si creen o no creen en Dios una nación o la otra. Podríamos hablar de las cruzadas, donde los católicos fueron a pelear contra los musulmanes en Medio Oriente y el gran problema es porque los católicos creían en Dios y los musulmanes creían en Alá. Y esa gran discusión, eso es lo que provocó una guerra. A mí lo que me llama la atención es que ambos creen en Dios. Por supuesto, no estoy defendiendo que el Islam tiene una profesión de fe correcta y que los católicos tienen una fe de profesión correcta. No me vayan a salir ahí algunos cristianos a debatirme que los dos están equivocados. De hecho, no quisiera hablar en esta ocasión de las prácticas religiosas, si son correctas o no son correctas. Y el tema que quiero poner sobre la mesa en esta noche no es si los católicos hacen lo correcto, si los islamitas hacen o musulmanes hacen lo correcto, o los hindúes, o los budistas, o los cristianos hacen lo correcto, sino nosotros como cristianos, el tema que quiero poner con ustedes y quiero compartir con ustedes esta noche es nosotros como cristianos, cómo deberíamos de relacionarnos con los que no son cristianos, con los que profesan otra religión, incluso con los que no tienen una fe en Dios, aquellos que se llaman ateos o agnósticos o escépticos. Hay tantas variantes ya hoy en día que quizás en algún momento te encontrarás con alguno de ellos. Y la pregunta es, nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, ¿cómo deberíamos de relacionarnos con ellos? ¿Cómo debería de ser nuestra relación? Así es que en esta ocasión no hablaremos de religión, ni de quién está haciendo lo correcto, ni cuál doctrina es la correcta. En otro momento lo abordaremos y abordaremos en otro momento en qué consiste la religión católica, cómo se desarrolla, cómo es el Islam, cómo viven los hinduistas, en qué creen ellos, qué creemos los cristianos, cuál es la diferencia entre nosotros y ellos. En otro momento lo hablaremos. Hoy no quiero tocar ese punto para no generar una confusión. Pero sí tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en relacionarnos con todos los demás, en poder mostrarle a todos ellos quién es Jesús. Y en este afán de querer señalar a los demás que están equivocados, o decimos están equivocados, esas religiones son del diablo, es un engaño de Satanás, y tenemos tanto afán en señalar el error y la equivocación en la que están las otras religiones, que no nos ocupamos de hacer lo correcto. Y para no generar confusión, no soy creyente del ecumenismo. Por supuesto, no digo que todas las religiones llevan a Dios, ni que deberían de unirse las religiones para buscar a Dios y tener una misma religión. No, de ninguna manera estoy de acuerdo con eso. Yo lo sostengo y lo he dicho muchas veces y se lo he dicho a mi propia familia, a las personas que amo, lo he dicho en la iglesia como pastor y predicador. No todas las religiones llevan a Dios. No todas las búsquedas de Dios son correctas. No todas las religiones te permiten acercarte a Dios y muchas de estas religiones te pierden y te alejan de Dios completamente. Así es que, para que quede claro, no estoy a favor del ecumenismo ni promuevo el ecumenismo.
ni estoy diciendo que todas las religiones nos llevan a Dios. No, no es así. No todas las religiones nos llevan a Dios. Y no todas las religiones te acercan a Dios, ni te enseñan lo correcto. Ni todas las religiones tienen un fundamento bíblico. Aun cuando se menciona la Biblia, aún dentro del cristianismo, hay cristianismo que no profesa una fe verdadera en Jesús, ni se sustenta en la enseñanza bíblica. Hay religiones que ponen a Jesús como primera carta de presentación y decimos, nosotros creemos en Jesús, pero conforme te vas adentrando en la religión y vas conociendo más a fondo la religión, te das cuenta que no es cierto, que no es Jesús el Salvador ni el Mesías, ni que tampoco esa religión te acerca a Dios. Pero tampoco les estoy diciendo que se pongan a juzgar a cualquier otra persona que practica otra religión. De ninguna manera. De hecho, si tú tienes una religión diferente al cristianismo y estás oyendo este mensaje, no estoy criticando tu religión ni busco criticar tu religión. Este es un llamado para todos aquellos que decimos creer en Cristo y creemos en la palabra de Dios y creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador para ver qué tipo de relación deberíamos de tener con los demás. Así es que, pensando en ello, este tema surgió después de haber leído el libro de Lee Strobel, este periodista e investigador norteamericano, quien escribió uno de los libros que se volvió un bestseller de manera rápida y de manera contundente, que se llama El caso de Cristo. Seguramente habrás leído el libro o habrás visto la película que se llama El caso de Cristo, que es acerca de este periodista que no creía en Dios, que se puso a investigar, que no creía en Jesús y que se puso a investigar acerca de quién era Jesús. Hizo una investigación profunda y después de investigar y tener toda la información al alcance de su mano, terminó convirtiéndose en Jesús, puesto que todas las evidencias demostraban la existencia real de Jesús y sobre todo su resurrección. Después de toda la investigación que hizo, siendo profundo en esta investigación, termina convirtiéndose en cristiano. Bueno, este hermano cristiano, Lee o Lee Strobel, así como lo pronuncié, Lee Strobel, él es un periodista importante, reconocido, y en Estados Unidos, y escribe otro libro, entre varios que ha escrito, escribe un libro que se llama, perdón, pero se me fue el nombre, es que no te lo quiero dar equivocado, es un poco largo. Aquí lo tengo. Se llama ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? Así se llama el libro. Perdón, es que es un poco largo y no quería meter una palabra por otra. ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? Es un libro que escribe en el 2006 y habla precisamente de la manera en que nosotros deberíamos de acercarnos a los no creyentes. Él, siendo no creyente o habiendo sido un no creyente, un ateo, como él mismo se llamaba, siendo un ateo, él descubre, o habiendo sido un ateo, descubre que de repente los cristianos vivimos sumergidos en una burbuja o nos hemos convertido en personas que se escudan o se esconden en su cristianismo y cerramos herméticamente la manera de relacionarnos con los demás, que la única forma que buscamos hablar con otros es por mera necesidad, pero no realmente porque queramos compartir nuestra fe. Y él en su libro, quiero leerles un párrafo de su libro, de hecho voy a leerles algunos textos de él que quiero citar, son de este autor Lee Strobel, y quiero mencionarlos porque después de que leí este libro me pareció interesante lo que él menciona respecto a nuestra relación con los no cristianos. Sean ateos, sean agnósticos, sean creyentes, no creyentes o sean de cualquier otra religión, la que sea. Y es importante porque el mundo, nosotros en el mundo somos minoría. Si hablamos de minoría, los cristianos somos menos. Y en México no se diga, en México somos, me parece, según la última encuesta del INEGI, éramos el 10% de la población en México. Sí es cierto, crecimos de ese 4% y luego ese 8%, ahora ya somos deben ser como el 10 o el 12% de cristianos en México. Hemos crecido, es verdad, hemos crecido, pero yo publicaba hace unos años en
en uno de esos devocionales que publicó en Facebook, publicaba que sí es verdad que el cristianismo ha crecido, pero el ateísmo ha crecido más todavía. Entonces, si anteriormente la gente se decía cristiana, o al menos se decía creer en Dios, no necesariamente cristianos, católicos, cristianos, mormones, testigos de Jehová, que decían creer en Dios, el ateísmo en México creció exponencialmente y se llegó, si no me equivoco, estaba en un 14% el ateísmo. Y uno pues ya, son poquitos también. No, pero lo importante no era que eran pocos, lo importante es que se había multiplicado exageradamente. Eran más las personas ahora y estaba creciendo exageradamente la manera en cómo la gente dejaba de creer en Dios. Y si bien los cristianos estamos creciendo en México y en el mundo, hay muchos que están dejando de creer en Dios. Y hay muchos cristianos que creen de una manera muy ligera o muy light o muy al vapor, creen realmente en Dios, creen en Dios para las cosas que necesitan, pero no creen en Dios para entregarle su vida, para rendirse a Él. Creen en Dios para esperar un milagro, pero no creen en Dios porque crean en su palabra o lo que enseña su palabra. De hecho, dejan de creer en Dios porque no están seguros de que si lo que la Biblia dice sea cierto o no, ponen en duda la palabra de Dios. Y aunque citan a Dios en sus necesidades o en sus oraciones de necesidad buscan a Dios, no necesariamente creen en lo que la Biblia enseña. Así es que este crecimiento exponencial del ateísmo, del agnosticismo, del escepticismo, todo ese crecimiento muy grande que ha habido es precisamente porque los cristianos no estamos haciendo lo correcto, no estamos viviendo nuestra fe de manera correcta. Y esa es la observación que quiero hacer esta noche, no como un regaño ni tampoco una llamada de atención, no te estoy exhortando, no me atrevería a hacerte una exhortación si no eres parte de nuestro ministerio. Sin embargo, como este foro es abierto y muchas personas, creyentes, no creyentes, amigos, conocidos, compañeros del trabajo, compañeros de la iglesia o compañeros del cuerpo de Cristo, escuchan este mensaje y llegan muchas personas, no me atrevería a ejercer una autoridad espiritual sobre ustedes porque no soy su pastor. Pero sobre la iglesia sí la hago, sobre los que pertenecen a la comunidad Manto Nuevo sí ejerzo esta exhortación para que reflexionemos acerca del tipo de cristianismo que estamos viviendo. Y vuelvo a la cita de Lee Strobel. Dice el hermano Lee, citando un texto de su libro, pero Jesús decidió pasar por Samaria. De hecho, la Biblia destaca que él tenía que tomar esa ruta, no por motivos prácticos, sino por motivos espirituales. Él llegó a un momento crucial y tomó la decisión divina que iba a derrumbar las barreras del prejuicio y la desconfianza. Algunos hasta ven la ruta de Jesús como una protesta contra la negativa obstinada de los fariseos de mezclarse con personas que no fueran de su misma fe. Estas palabras de Lee Strobel a mí me volaron la cabeza porque es verdad. En el pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice la Escritura, y ahorita lo leemos, no lo busques ahora, pero ahorita lo vamos a leer. Dice la Escritura que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, dice la Escritura. Y esto es lo que dice Lee Strobel. Dice que este punto de decisión donde se encuentra Jesús, este punto crucial de decisión para ir hacia Samaria, no estaba tomando esta ruta porque fuera una mejor ruta, más corta, más práctica, mejor transitada. No, él estaba decidiendo ir a Samaria porque tenía que pasar por Samaria. Y de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, la misma samaritana con la que se encuentra es una mujer samaritana que le dice, los judíos y los samaritanos no tenemos cosas en común, ¿por qué estás aquí? Prácticamente las palabras que nos cuenta el evangelista Juan nos dice que Jesús estaba ahí de manera equivocada, era un lugar donde él no tenía que haber estado ni tenía que haber llegado, pero él estaba ahí. Y la razón de estar ahí es lo que me gusta que dice el hermano Lee Strobel, que dice que Jesús estaba ahí para romper esos paradigmas, para romper esas condicionantes, para romper esa insistencia de los fariseos de no juntarse con otros que no practicaran el judaísmo, con aquellos que fueran diferentes, con aquellos que fueran de otras religiones o que practicaran la religión de manera distinta y no como ellos la practicaban.
De hecho, los fariseos exigían que las cosas se hicieran como ellos decían. Uno de los reclamos que Jesús le hizo a los escribas y a los fariseos es precisamente que enseñaban, que ponían cargas, que obligaban al pueblo de Israel a hacer cosas que ni ellos mismos estaban dispuestos a hacer. Ese reclamo que Jesús les hace en Mateo capítulo 24 es precisamente porque los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley exigían al pueblo de Israel que viviera de cierta manera, pero ellos mismos no estaban dispuestos a vivir de esa forma. Y que todos aquellos que no seguían las instrucciones de los fariseos, o las instrucciones del Sanedrín, o las instrucciones de los escribas, estaban mal y estaban en pecado y no eran parte del pueblo que Dios había escogido, principalmente los no judíos. Perdón, que me dio frío. Principalmente los no judíos, principalmente los gentiles. Aunque los samaritanos tenían cierta similitud que los judíos en las prácticas religiosas, de hecho creían en el mismo Dios, algunos historiadores dicen que los judíos eran descendientes de Abraham también, y sí, históricamente la misma Biblia nos lo muestra, que ellos eran descendientes de Abraham, pero había habido un punto de rompimiento donde los samaritanos empezaron a practicar sus cuestiones religiosas muy diferente a lo que los judíos practicaban. Y por eso este pleito entre samaritanos y judíos, y por eso esta discusión entre quienes estaban adorando a Dios de manera correcta. Bueno, lo que nos dice el hermano Lee es que Jesús va intencionalmente a la región de Samaria para romper con ese paradigma, esa separación. Si somos honestos, la verdad es que los cristianos a veces tenemos este comportamiento que los fariseos. Ya somos cristianos, ya nos convertimos a Cristo, ya creemos en la palabra de Dios y entonces nos metemos en estas burbujas cristianas donde nos apartamos del mundo. Porque tomamos esa parte donde no te contamines del mundo, no te conviertas a ellos, y entonces nos alejamos del mundo y de las personas del mundo, nos alejamos de ellos porque estamos metidos en nuestra fe cristiana y no queremos que ellos nos vayan a contaminar o nos vayan a echar a perder nuestra relación con Dios. Entonces surge una pregunta: ¿cómo deben relacionarse los cristianos con otras personas que no profesan la misma fe que nosotros? Parece que todos aquellos que creen en Jesucristo ya tenemos la respuesta: en el amor del Señor. Todos los que somos cristianos decimos, ¿cómo relacionarse con los que no creen en Dios? En el amor del Señor. Y bueno, teóricamente es bonito decirlo, pero de manera práctica nos cuesta mucho trabajo. Ya lo mencionaba, otra vez que insista, perdón en esto, ya lo mencionaba yo el domingo. A veces usamos como pretexto nuestra religión para señalar, para condenar, para marcar a aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Incluso si tú lees las redes sociales se han convertido en un foro de enjuiciamiento sobre los que no creen en la fe. Y no solamente enjuiciamos o juzgamos a los demás, sino que también los condenamos. Y decimos, se van a ir al infierno, bola de pecadores, por practicar eso. Miren, hay un matrimonio de pastores a los que quiero mucho y aprecio mucho. Fueron compañeros míos en la preparatoria. Y los aprecio, los quiero muchísimo. De verdad estoy bien agradecida con Dios porque los salvó, porque los alcanzó, porque transformó sus vidas y ahora son hijos de Dios. Y los dos están sirviendo como matrimonio, están sirviendo al frente de un pequeño grupo de cristianos. Ellos le llaman que es una misión, que están en la formación del ministerio, etcétera, etcétera. Bueno, los quiero mucho, pero de repente me llama mucho la atención que se vuelvan jueces sobre aquellos que no son cristianos, sobre aquellos que no creen en Cristo y señalan la forma en que viven, la forma en que visten, lo que hacen. Y de verdad a veces yo los leo y me duele en el corazón porque los quiero mucho a ellos, pero creo que no es la manera correcta de compartir nuestra fe en Jesús. Creo que no es la manera correcta de compartir nuestra enseñanza y nuestro amor por Dios. Precisamente lo que nos dice Hugo Brunner, que está aquí con nosotros, gracias Hugo, y nos manda su comentario, dice, siendo luz es como deberíamos de relacionarnos con los demás. Sí, es que teóricamente lo sabemos, teóricamente sabemos que debemos ser luz, teóricamente sabemos que debemos ser amor, teóricamente sabemos que tenemos que mostrar el carácter de Cristo, pero nos cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, he visto a cristianos que cuando van por la calle y hay una persona con problemas o con necesidad,
le dan la vuelta y en lugar de ayudarlos o acercarse para ayudarlos, le dan la vuelta. Eh, esta semana, mi esposa y yo, bueno, la semana pasada, perdón, mi esposa y yo fuimos al centro de Chalco y mi esposa tenía que estar como haciendo unas compras y paramos, como ya no nos daba tiempo de venir a cocinar aquí a la casa, paramos en una cocina económica y estábamos ahí, mi esposa y yo, esperando a que nos atendieran, a que nos despacharan nuestra comida para traer a la casa y comer. Eh, y estábamos ahí esperando y de repente yo estoy mirando hacia la calle, estábamos en la puerta del negocio, sentados en la puerta del negocio, y yo estoy mirando hacia la calle y veo como una señora embarazada evita un escalón en la banqueta de la calle, evita un escalón y le da la vuelta al escalón, pero al quererse subir a la banqueta le falla la puntería, pisa mal y se tropieza y se cae y se lastima, se pega en su estómago, en el vientre y en su pancita del embarazo, se pega y se queda tirada por un segundo. Inmediatamente le digo, yo traía algo en la mano, se lo doy a mi esposa, le digo, se cayó esa señora y me paro inmediatamente y corro hacia donde está ella y, y de repente se acerca una señora que vivía ahí en esa casa precisamente donde se cayó la señora y otra mujer que estaba ahí y nos acercamos y está bien y le ayudamos y ya entre las señoras y yo le ayudamos a enderezarse, se enderezó y la atendimos un poco. Una de las señoras dijo, no, yo la llevo a la clínica, no se preocupen, ahí está mi carro, se acercó con su carro, se subió y se la llevó. Nos acercamos a ayudarla. Era una mujer embarazada que tuvo un accidente, que se cayó y pudimos asistirla. Pero ¿y si fuera una persona alcoholizada? Si fuera un drogadicto, si fuera un mendigo de la calle, sería la misma reacción. Haríamos lo mismo los tres, los que estuvimos ahí ayudando a la mujer. Y pensaríamos, no, pero es que uno no sabe y el riesgo. Sí, yo no digo que seamos Superman o que nos sintamos superhéroes tratando de resolver la vida del mundo. A lo que yo voy es que, ¿cuál es nuestra reacción hacia las personas que no creen, aquellos que tienen problemas, un alcohólico, un drogadicto, una persona violenta, alguien que necesita de Dios? ¿Cómo reaccionamos hacia ellos? Incluso dentro de la misma iglesia cristiana, cuando vamos a la iglesia, nos encontramos con los cristianos y vemos a los cristianos, nos sentimos cómodos con ellos, nos sentimos a gusto con ellos, los saludamos, estrechamos sus manos, hasta que nos enteramos que alguno de ellos volvió al mundo o cayó en pecado. Decimos, no, él se alejó y más vale estar lejos de aquellos que se alejan de Dios. Y empezamos a marginar o a señalar a aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios. Y acusamos o señalamos y condenamos a aquellos que viven en pecado. Es muy fácil juzgar, es muy fácil condenar, es muy fácil señalar a aquellos que están equivocados. Es muy fácil poner el dedo en la llaga y señalar con un dedo a los demás, a los que se equivocan, a los que fallan. Pero, ¿y cuando nosotros fallamos? ¿Y cuando nosotros nos equivocamos y cuando cometemos una falta, cuando cometemos pecado? Cuando nos enfriamos en nuestro corazón y dejamos de orar y dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos porque sentimos frialdad en nuestro corazón. ¿Y cómo nos sentimos cuando los demás nos miran como bichos raros porque ya no somos los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo? Es lamentable que suceda eso, pero sucede. Y no estoy pretendiendo decir o señalar que alguno de ustedes lo haga o lo practique así o viva de esa manera. Sí, yo no pretendo señalar a nadie, pero que nos sirva de reflexión. Dice, ahora sí, si puedes leer el pasaje al que hace referencia el hermano Strobel en su libro, hace referencia al pasaje de Juan capítulo 4, versículos 1 en adelante. Solamente vamos a leer hasta el versículo 9, de ahí de Juan capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob.
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Son palabras de Jesús hacia la mujer. Bueno, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y explica el apóstol Juan, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Este es el pasaje al que hace referencia el hermano Strobel en su libro, puesto que las prácticas religiosas entre los samaritanos y los judíos eran diferentes en muchos sentidos. Y eso lo sabía nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, mucho menos por los fariseos. Pero le era necesario ir a aquella pequeña ciudad, en una región donde las creencias no eran iguales a las de los habitantes, donde las creencias de Jesús no eran iguales a las de los habitantes de aquel lugar. Y Jesucristo llegó y se encontró con una mujer samaritana. Y habló con ella, algo que no debía de pasar. Y sin embargo Jesús lo hizo. La conversación se vuelve interesante. De hecho, muchos predicadores usamos este pasaje para referirnos al pecador, haciendo énfasis en la mujer samaritana, como ella siendo pecadora, porque si sigues leyendo el pasaje te encontrarás con que esa mujer había tenido muchos maridos y con el que ahora estaba no era su marido. Y Jesús se lo señala, le hace ver ese pecado en el que ella vive. Y muchas veces nos referimos a este pasaje cuando somos predicadores para referirnos a la actitud de esta mujer en frente a Jesús y cómo era pecadora y Jesús vino a perdonar sus pecados siendo una mujer samaritana. Era ella quien necesitaba el mensaje de salvación y siendo confrontada por Jesús respecto a su pecado. Y en gran parte de los mensajes que predicamos nos olvidamos de mencionar que fue Jesucristo quien entró a esa ciudad y habló con quien no debía de hacerlo, de acuerdo a las tradiciones y a la cultura de los judíos en aquel entonces. Déjame citarte otra vez lo que dice el hermano Lee Strobel en su libro que te mencioné, como el libro se llama, otra vez, no quiero decirlo equivocado, ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? ¿Cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? El hermano Strobel hace una cita importante otra vez y dice, tenemos que reconocerlo. Es mucho más agradable andar con cristianos que con los que no son cristianos. Adoramos al mismo Dios, tenemos los mismos valores, hablamos del mismo idioma, no nos apoyamos o no nos tapamos los oídos por las palabras que dicen los otros, por sus malas palabras, sino que sometemos nuestra vida a no correr el riesgo de estar junto a un fumador, por ejemplo. Así que nos acercamos más hacia la gente que es como nosotros. Es más cómodo, dice el hermano Strobel, juntarnos con cristianos que juntarnos con quienes no son cristianos. Y lo digo en el contexto de que si nos juntamos con alguien que no es cristiano, no terminamos haciendo lo que ellos hacen, sino que mantenemos la integridad de nuestra fe y de nuestras convicciones. Por eso es más fácil estar con un cristiano, cuando nosotros somos cristianos, es más fácil juntarte con un cristiano que practica lo mismo que tú crees, que cree en lo mismo que tú crees, que hace lo mismo que tú haces, que usa las palabras que tú dices, y entonces es más fácil, es más cómodo. Porque si te juntas con uno cristiano y tratas de vivir tu fe, tratas de vivir lo que crees, es más difícil. Porque eres cuestionado, porque eres juzgado, porque dicen palabrotas, porque fuman, porque toman, porque bailan, porque hacen muchas cosas y tú de alguna manera te sientes incómodo, dices, no, es que esto no es para mí y preferimos aislarnos de ellos, apartarnos de ellos que estar en medio de ellos. Es incómodo. La música que escuchan, los programas de televisión que ven, las películas que ellos les gusta ver y decimos, no, eso no es cristiano, eso no está bien. Y entonces nos es incómodo estar ahí, aguantar eso y preferimos estar con cristianos. Y es más cómodo estar con cristianos que con no cristianos. El Señor Jesús rompió eso. El Señor Jesús pudo haber sido a predicarle a los judíos, que tenían la misma fe, y enseñarles con base el fundamento a la palabra y todo lo que había sido anunciado, como lo anunció a través de lo que decían los profetas, y compartir con los judíos algo que él mismo ya creía. Era más fácil
para Jesús hacer eso, pero no lo hizo así. Se fue a meter a una ciudad donde eran samaritanos, donde los samaritanos no veían bien a los judíos, y tener una conversación para un judío con un samaritano era entrar en discusiones como la que tuvo, la discusión o la conversación que tuvo con esta mujer samaritana, hablando de dónde se debería de adorar, cómo se debería de adorar, quiénes eran los verdaderos adoradores, por qué Jesús era esta fuente de agua viva que le iba a quitar la sed para siempre y no tener que traer agua del pozo otra vez. Y este tema de conversación entre Jesús y la mujer demostraba o demuestra que no era fácil tener una conversación con alguien que no compagina o que no comparte las mismas ideas. Por eso para muchos cristianos es más fácil juntarse con cristianos. Para muchos cristianos es más fácil tener una reunión con cristianos, una convivencia con cristianos, una comida con cristianos. Es más fácil ir a las actividades de la iglesia, estar metidos en la iglesia, y a veces usamos hasta la iglesia para evitar cualquier compromiso en el trabajo o con la familia, cuando nos invitan a una reunión familiar y sabemos que la mayoría no son cristianos y nos dicen, vénganse a la comida, al bautizo del hijo de tu hermana, vente al bautizo, y dicen, no, ¿cómo al bautizo? Y luego van a querer que sea padrino, entonces, no, es que tengo un compromiso en la iglesia, no, es que tengo que ir a la iglesia este día y no voy a poder venir, y hasta la iglesia misma ponemos como pretexto para no juntarnos con ellos. El pasaje que acabamos de leer, si tú lees el pasaje completo del capítulo 4, te vas a encontrar con que Jesús se encuentra con un pueblo samaritano que no compaginaba las mismas ideas que él, y sin embargo Jesús se fue a quedar varios días entre ellos para enseñarles el evangelio, para enseñarles qué era lo que ellos deberían saber. Nos dice Hugo Brunner, hay que saber cómo entrarle a cada persona y estar orando atento y tener un buen carácter. Sí, definitivamente. Pero creo que antes de tener la estrategia para poder entrar, como dice Hugo, para poder entrarle a alguien que no es cristiano con el mensaje del Evangelio, antes de tener una buena estrategia, creo que necesitamos el carácter. Creo que necesitamos moldear nuestro carácter, afirmar nuestro comportamiento y entender las palabras de Jesús cuando dijo, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no dijo, como ustedes no son del mundo, los voy a apartar del mundo. No, nos dejó en medio del mundo. Y él mismo le advirtió a los discípulos y les dijo, van a estar en medio de lobos, van a ser perseguidos, van a ser juzgados, van a hacerles, si a mí, al maestro, me hicieron tantas cosas, ustedes también les van a hacer lo mismo. Pero tenemos que entender que el mayor problema que tenemos cuando se trata de personas que tienen una religión distinta a la nuestra, el mayor problema es esta comodidad en la que nos hemos encontrado para ajustarnos a vivir bien con cristianos, pero sentirnos incómodos con no cristianos. Y no nos atrevemos a tener una conversación sana con gente no cristiana porque no sabemos cómo tenerla. No sabemos respetar la individualidad de cada uno de ellos y las cosas que hacen. Ahora, no estoy diciendo que seamos permisivos y que nos juntemos con ellos y participamos de lo mismo que ellos, porque al cabo no pasa nada. Dios nos ama y nos ama por igual y hacemos lo mismo que ellos y tenemos los mismos hábitos y hacemos las mismas cosas. No estoy diciendo ello porque luego se confunde, luego pensamos que estar con la gente que no cree en Dios, tendríamos que hacer lo mismo que ellos hacen para darles testimonio del amor de Dios. No, de ninguna manera. El apóstol Pablo dijo, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. La parte difícil es mantener nuestra fe sin ser agresivos con ellos, sin menospreciarlos, sin condenarlos al infierno, sin creer que ellos son imperdonables, cuando nosotros quizás hemos cometido o cometimos peores pecados que los que ellos cometieron. En algún momento el apóstol Pablo le dice a los hermanos en una de sus cartas, de los pecadores soy el peor. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, de los pecadores soy el peor, no porque se quisiera hacer la víctima o el mártir o el sufrido o el impoluto ahora, el gran apóstol Pablo santificado y que antes era perverso. No, ni estaba presumiendo de sus pecados, ni que decía, nadie me gana a pecar, yo soy el mejor pecador de todos. No, lo que el apóstol Pablo siempre consideró, y por eso si tú lees las cartas de Pablo, te darás cuenta que el mensaje de la gracia es desde su persona, es lo que él experimentó siendo un pecador, el peor de los pecadores, dice Pablo, de los pecadores el peor. Y siendo Pablo como era, él considera
que la condición del pecado en la que él se encontraba era tan grave, y aún así la gracia de Dios lo alcanzó y tuvo de él misericordia y transformó su vida. ¿Cómo no alcanzaría y cómo no llegaría a aquellos que eran menos pecadores que él? Lo que el apóstol Pablo plantea cuando dice los pecadores el peor, cuando el apóstol Pablo plantea eso, no es que está presumiendo la cantidad de pecados que cometió o la magnitud de los pecados que cometió, como un acto de presunción, de decir nadie me gana, sino era decirles a todos, si yo siendo el más malo de todos ustedes, el peor pecador de todos, siendo yo así, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó y me perdonó y me limpió de mis pecados y me ha salvado. Perseguía a los discípulos, asesinaba y consentía con las muertes de los cristianos y aún así Jesús tuvo misericordia de mí y ahora me usa como un instrumento, como una vasija de barro para que la gloria sea de Él, y Dios decide usarme. Wow, ¿qué no hará con todos ustedes que son menos pecadores que yo? Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Cuando nosotros como cristianos y creemos en Dios y nos acercamos a Dios y buscamos a Dios, pensamos que ya somos los seres inmaculados, sin mancha y sin arruga, que van entrando al cielo en gloria por la misericordia de Dios, pero todos los demás no son dignos de ello. Entonces estamos condenando al mundo a que se pierda en esta falta de luz y claridad en sus vidas. Como decía Hugo hace un momento, que seamos luz. Claro, debemos de ser luz, pero debemos de ser una luz que no se esconde, como decía nuestro Señor Jesús. Somos una luz que se pone sobre la mesa. Somos una luz que ilumina la habitación. Somos una luz que hace la diferencia entre justos e injustos, que nota en su comportamiento lo que debe hacer y lo cómo debería de conducirse a los demás. Sí, es verdad que, y tendríamos, como dice el hermano Lee Strobel, tendríamos que reconocer que para nosotros es más cómodo estar entre cristianos que entre no cristianos. Por mucho tiempo yo decía, como un acto espiritual, por mucho tiempo yo decía, es que yo no tengo amigos, ya mis amigos no eran cristianos, y cuando me convertí a Cristo dejé de tener amigos. Y ya no tengo amigos ahora. Y yo lo decía como un acto de espiritualidad, como diciendo, he renunciado al mundo y a todos mis amigos, y ahora vivo como ermitaño solitario, luchando en la carrera de la fe. ¿Mm? Hasta que, hasta que me di cuenta que no era cierto. Hasta que me di cuenta que ahora en Cristo tenía nuevos amigos, amigos diferentes, pero que a mis viejos amigos, a los que no eran cristianos, también tenía que volverlos a ver para hablarles del Evangelio, para predicarles de Cristo y hacerles saber que yo era cristiano, que ahora soy pastor, que predico en una iglesia y que este es el mensaje que tú estás viendo ahora, es el mensaje que comparto. Les he escrito a muchos de mis amigos. De hecho, el año pasado tuvimos una reunión con excompañeros de la secundaria, y algunos de ellos, por mis redes sociales, por Facebook, por Twitter, por YouTube, han visto que soy cristiano, que soy pastor y que predico. Y entonces los que ya lo sabían decían, no, pues Axa ya es pastor, no, pues qué bueno, Axa, hermano, Dios le bendiga. O sea, y algunos de ellos también cristianos, pero algunos se sorprendieron. Dijeron, ¿qué? ¿Ya no tomas? ¿Qué? ¿Eres cristiano? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Porque no estaban enterados. Ellos no sabían que yo ya me había convertido a Cristo desde hace 26 años, y no estaban enterados de ello porque perdimos el contacto. Ahora que los he retomado, ahora ellos saben que soy cristiano. Ahora ellos saben que soy pastor y que predico el Evangelio, y no me peleo con ellos. Y estuvimos en esa reunión de compañeros de la secundaria, y fue muy agradable ver a aquellos amigos que tuvimos en la secundaria, las conversaciones, las anécdotas, las cosas que pasaron, las nuevas historias, las historias de vida nueva, lo que había pasado. Les pude testificar a algunos compañeros de lo que Dios hizo en mi vida, cómo cambió mi vida, y algunos se sorprendían y decían, no, es que no lo puedo creer. Recuerdo las palabras de uno de mis amigos de la secundaria que le compartí, le testifiqué lo que había sido mi vida. Y me dice, Axa, es que es increíble lo que Dios ha hecho contigo. Estoy sorprendido. Y me dice este amigo, es un gran testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Le digo, claro, Dios puede hacer ese cambio. Y a veces nosotros creemos que porque ya somos cristianos, ya deberíamos de apartarnos de ellos y poner un muro grandote construido donde nosotros dentro de la iglesia somos felices y ellos afuera, como si fuera el arca de Noé, y ellos se perdieron la oportunidad. No, todavía no se cierra la puerta. De hecho, escuchaba a, al pastor Hans
uno de mis maestros en la palabra, el pastor Hans decía, cuando nos reunimos los cristianos, ahí está el Señor. La Biblia dice, cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Dice, pero lo que nos olvidamos es que el Señor está en medio de nosotros, pero su mirada está puesta hacia afuera. Está mirando por la puerta de la iglesia o por la ventana de la iglesia, está mirando hacia afuera, los que están afuera todavía que no han entrado. Está con nosotros adentro de la iglesia, pero está mirando hacia afuera, porque los de afuera también tienen que entrar. Y nosotros como cristianos, nuestra relación con los no cristianos debería de ser compartirles lo que nosotros creemos. Ahora, insisto en esto, deberíamos de reflejar el carácter de Cristo, deberíamos de mostrar esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, no esta insistencia en juzgar y condenar al pecador, pero no porque seamos permisivos en cuanto al pecado o porque eh, o porque seamos permisivos ante el pecado, o porque creamos que si no les decimos nada del pecado, ellos van a estar a gusto y no se van a ofender. No, no, no. El Señor Jesús, inmediatamente que habla con la mujer samaritana, y tú puedes leer ahí en el capítulo 4, el Señor Jesús confronta a la mujer samaritana acerca de su pecado. Y le dice, tienes razón, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás tampoco es tu marido. Pero no, con el que estás ahora no es tu marido. El Señor Jesús confronta el pecado, no, pero no la condena y la manda al infierno. Dice, lo que estás haciendo está mal y no deberías de vivir así. Cuando nosotros nos relacionamos con gente que no comparte nuestra misma fe, necesitamos el conocimiento que amplíe la manera de poder conversar con aquellos que necesitan oír el mensaje. Te recomiendo que leas libros, que escuches predicadores, que busques la enseñanza para tener la manera de enseñar a otros, de hablar con otros. Te recomiendo este libro del hermano Lee Strobel, que se llama Cómo, ay, perdón, lo tengo aquí, es que es largo, dice, ¿cómo piensan los incrédulos que tanto quiero? Deberíamos de meditar acerca de lo que piensan los demás y cómo los demás creen y qué es lo que creen y por qué piensan como piensan y tratar de entenderlos, pero no aislándonos de ellos, sino acercándonos a ellos. Siendo honestos, deberíamos de revisar nuestras vidas y reconocer que es más cómodo lo que nosotros profesamos entre cristianos que acercarnos a alguien que no es cristiano. Dice, déjenle un comentario, dice Rodolfo, que lo del mundo no nos jale, sino ser luz. Perdón, es que el fondo no me deja leer. Dice que lo del mundo no nos jale, sino ser luz. Y reflejando un buen testimonio, y más cuando sea en nuestra propia familia no cristiana. Sí, de verdad que es bien difícil. Es bien difícil cuando te enfrentas con tus viejas tentaciones, cuando te topas con los viejos hábitos. A veces recuerdo mucho, mi esposa me hizo una observación. Hace algunos años, atrás, muchos años, como unos 12 años, 13 años, me encontré con unos amigos de la prepa y nos volvimos a ver. Iba mi esposa, iba mi amigo, su esposa, y nos juntamos. Y entonces cuando nos juntamos, con este amigo mío éramos muy cercanos. En el tiempo que yo no era cristiano éramos muy, muy cercanos y nos llevábamos muy bien, éramos como hermanos y bromeábamos y nos decíamos chistes y nos decíamos, nos albureábamos entre él y yo nos queríamos mucho. Bueno, nos queremos porque aún nos queremos. Pero en aquel reencuentro que tuvimos hace muchos años ya, a mí se me olvidó por completo, de verdad se me olvidó, era tanto la emoción de volver a encontrarme con este amigo que ya tenía muchos años que no veía, y yo quería compartirle la fe, y ahora que yo era cristiano y que era salvo, y quería que él recibiera con júbilo mi fe, y que él también dijera, ay, qué bueno, yo también quiero ser cristiano, y quiero escuchar eh, que, que yo esperaba que él aceptara mi fe con el mismo ánimo que yo la había recibido, pero resulta que no funcionó. El mensaje, cuando le di el mensaje, él no lo recibió inmediatamente,
Pero mi esposa me dijo algo después de que tuvimos esta reunión, este encuentro, fuimos a comer juntos como familias, las dos familias se reunieron, fuimos a comer, y después de este encuentro mi esposa me dijo algo que me hizo reflexionar. Dice, Axa, por un momento te olvidaste de que eres una nueva criatura, por un momento te olvidaste de que las cosas viejas pasaron y que ahora son todas hechas nuevas, te olvidaste de que eres cristiano y bromeaste y albureaste a tu amigo y dijiste chistes y te reías a carcajadas y le bromeabas y le decías cosas y entonces yo me puse y yo por un momento dije, ay, ¿cómo crees? No es cierto, hasta le hablé de Cristo y le prediqué. Dice, sí, pero te diste cuenta que no recibió a Jesús, te diste cuenta que no le abrió su corazón a Jesús. Y la razón, me dijo mi esposa, la razón es que te olvidaste de ser un hijo de Dios delante de Él. Volviste a ser el viejo Axa. Dice, yo no te conocí sin Cristo, pero volviste a ser el viejo Axa. Bromeabas, albureabas, decías chistes, bromeaste a tu amigo, te burlabas de algunas cosas de él, le echabas carrilla, recordaron sus viejos tiempos, las borracheras que se ponían, hicieron muchos comentarios. Y cuando ya le quisiste hablar espiritualmente y quisiste hablarle en serio, el ambiente no era propicio para el mensaje del Evangelio porque tú mismo habías provocado otro ambiente. Yo no le quería creer a mi esposa, yo creí que me estaba juzgando y decía, nah, esto está mal, mujer, yo sé, mi amigo es duro de corazón, por eso no recibió el mensaje y por eso no escuchó. Pero no, la verdad es que eso había pasado. Yo no había dado un buen testimonio, no había sido luz, no había reflejado el amor de Cristo y volví a ser quien era. Por supuesto, no tomé, no fumé, no me alcoholicé ahí delante de él, pero se me olvidó quién yo era ahora. Y quise ser el de antes, quise regresar a la nostalgia de lo pasado y a los momentos que había vivido con él y la pasamos muy a gusto, pero cuando traté de presentarle el mensaje del Evangelio, ya no, ya no pude. Ya mi autoridad moral, mi autoridad espiritual, yo mismo la había puesto por los suelos. Entonces, por eso es importante que el que estemos con gente que no cree, aun cuando de nuestra propia familia o de nuestros núcleos más cercanos, de nuestros círculos más cercanos, aun cuando estemos con ellos, y ellos no creen, ellos no son cristianos, ellos no han aceptado a, a ellos no habían aceptado el mensaje del Evangelio, bueno, pues entonces necesitas buscar el mensaje que Dios tiene para darles y escucharlo a través de tu corazón y saber que Dios puede hablar a través de ti y no necesariamente imponiendo tu fe, sino testificando, siendo un reflejo de luz para la palabra de Dios. Dice Hugo Brunner, me gustaría que hables y lo escuches y lo invites a Eduardo Montegrande de Buenos Aires. Hugo Brunner. Gracias, Hugo Brunner. Dice, si necesita tu audiencia un maestro de la Biblia, te paso si deseas ese número. Gracias, Hugo Brunner. No sé si la audiencia necesita un maestro de la Biblia. Creo que la intención de hacer estos foros es precisamente ser un maestro de la palabra y enseñar lo que la Biblia dice. Yo te agradezco que nos escuches y que te promuevas y que te anuncies en nuestros foros. Ya será decisión de cada quien si alguien te quiere buscar o si alguien quiere escuchar tus enseñanzas. Gracias, gracias por compartirnos. Son buenas tus intenciones. Espero que sean buenas tus intenciones. Bien, entonces si nosotros creemos que nuestra convicción acerca de lo que de nuestra fe en Jesús y lo que buscamos en la palabra de Dios es verdad, no tendríamos por qué esconderla o refugiarla en cuatro paredes, que es la iglesia, y tratar de convencer al mundo de que nuestra doctrina es la correcta, que nuestra enseñanza es la correcta, que nosotros somos los que tenemos la verdad y que nosotros buscamos imponer esta verdad a como de lugar. Se volvería como una batalla como las cruzadas, como las guerras religiosas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, con lo que te comentaba al principio, que tratamos de imponer lo que nosotros creemos que es verdad. Si nosotros caemos en ese error, ¿cómo podríamos convencer al mundo de que necesitan a Dios, que necesitan a Jesús? Una de las más grandes guerras que sucedió en el tiempo de la Edad Media, que fueron las cruzadas, los cristianos, porque se llamaban cristianos, pero eran católicos, los cristianos que pelearon estas batallas, peleaban contra los musulmanes, porque ellos decían que ellos estaban mal, estaban equivocados,
pero trataban a través de la fuerza imponer su doctrina, peleando una batalla que aparentemente Dios había mandado pelear. Si tú lees la historia y lees acerca de esta historia, te darás cuenta que aquellos que creían tener la verdad trataron de difundirla por medio de la fuerza y por medio de la imposición su, su conocimiento, su creencia, su opinión. Así es que yo me parece, dice, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Le era necesario a Jesús eh, pasar por Samaria porque quería ahorrar camino? ¿O quería ganar aquella alma perdida y hacer crecer su ministerio? ¿O quería darnos una lección al respecto? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, porque las hacemos, mire, como predicador, a veces queremos abrirnos foros, eh, buscamos oportunidad para abrirnos foros y queremos que nuestro ministerio crezca. Buscamos llegar a otros a como dé lugar. Tomamos los caminos más escabrosos para poder llegar a donde queremos llegar, a lo que llamamos nuestro propósito o nuestro destino. Y opinamos acerca de otras cosas y decimos muchas cosas, creyendo o pensando que de esa forma podríamos hacer crecer nuestro ministerio. Yo no creo que Jesús quiso pasar por Samaria porque necesitaba cortar su camino o porque quería encontrar una ruta más corta, pero tampoco creo que Jesús quiso pasar por Samaria para sentirse un maestro más reconocido, recibiendo el reconocimiento en esta ciudad de Sicar, porque en las ciudades judías no lo recibían y no era bienvenido, pero en Sicar sí fue bienvenido y se quedó ahí a predicar por muchos días, extendiendo el reino de los cielos. Ni hizo crecer su ministerio por la fama que logró a través del testimonio de esta mujer. Yo no creo que era eso. Yo creo que Jesús buscaba dejarnos una lección a todos nosotros para que no tratemos de imponer nuestras creencias en los demás, creyendo que nosotros tenemos la verdad absoluta y decimos, no, yo sí, ahora yo puedo enseñar bien y yo puedo decir las cosas bien. Ok, me parece que sería una buena opción, pero ¿por qué cortar el camino? ¿Por qué buscar un camino corto? ¿Por qué buscar edificar sobre un fundamento ajeno? Creo que lo mejor y lo más sano es lo que Jesús hizo. Jesús rompió el paradigma y fue a aquellos que no eran bien recibidos entre los judíos y les habló del Evangelio, les habló del mensaje del reino de los cielos. Jesucristo llegó a un punto en lo que tuvo que tomar una decisión para derribar las barreras y los prejuicios que había en aquel entonces. Creo que los cristianos hemos construido los muros tan altos en nuestras congregaciones que nos impiden mirar hacia afuera. Estamos a salvo dentro de nuestra religión. Nos hemos olvidado de que nos es necesario llegar a quienes están fuera, que somos nosotros quienes podríamos mostrar el camino a Dios. He visto en los últimos 10 años cómo las redes sociales se han convertido en foros de discusión, se han vuelto paredones de fusilamiento, pues la diferencia de opiniones se han convertido en discusiones, en señalamientos, en descalificaciones, en juicios, ejecuciones incluso de quienes piensan diferente. Tanto de un lado, del lado de los cristianos, como del lado de los no cristianos. ¿Cómo debemos de relacionarnos con los no cristianos, con aquellos que tienen cualquier otro tipo de religión? Primero, deberíamos de acercarnos y platicar y charlar y hablar del tema que sea necesario hablar sin la intención de ganar esa discusión. Cuando ya pretendemos ganar, cuando ya queremos ganar, es porque queremos demostrar que el otro está equivocado. Creo que la única forma de mostrar que alguien está equivocado es por medio de la convicción que da el Espíritu Santo. Hablar la verdad, señalar la verdad, mostrar lo que es pecado, hablar lo que la Biblia dice respecto al pecado, no nos hace agresivos ni nos hace condenatorios. Pero decirle a alguien, si sigues pecando te vas a ir al infierno, ¿quién soy yo para decirle a alguien que se va a ir al infierno? Yo no podría saberlo. Yo no, dice el apóstol Pablo, me dolería mucho
que después de haber sido heraldo, después de haber sido mensajero del Evangelio, termine yo siendo descalificado? Si el mismo apóstol Pablo tenía temor y temblor en su corazón para guardar la salvación tan grande que le había sido dada, ¿por qué nosotros creemos que por el señalar a otro que está en pecado, yo sí me voy a salvar? Por creer que alguien está haciendo algo indebido y yo le digo, te vas a ir al infierno porque estás pecando, y yo creer que yo me voy a ir al cielo por señalar ese pecado, estoy equivocado. Yo voy a ser juzgado por mis actos, voy a ser juzgado por mis palabras y por mis pensamientos. Voy a ser juzgado por eso, pero no voy a ser juzgado porque porque yo señale a alguien y lo condene al infierno. No nos confrontemos para ganar. Debemos movernos, precisamente como dice Rodolfo, debemos movernos en la misericordia y sin temor para que otros conozcan a Jesús, claro, como Jesús lo hizo. Y no todos, ojo, y esto es importante, no todos fuimos llamados a predicarle a las prostitutas, no todos fuimos llamados a predicarles a los alcohólicos, no todos fuimos llamados a predicarle a los drogadictos. Yo agradezco a Dios por la vida de aquellos que son llamados a las zonas difíciles de las ciudades, a los barrios complicados. Hay gente, recuerdo, hay un ministerio de una hermana que le predicaba a los niños de la calle y ella testifica cuando era más joven, hoy ya no le es posible por la edad, pero cuando era más joven, ella se metía a las alcantarillas y se quedaba a dormir con los niños de la calle en esas alcantarillas con la intención de compartirles el amor del Señor. Le agradezco tanto a Dios por hacer eso. Yo no sé si lo haría. No me he visto en la necesidad, ni me he visto en el ministerio haciendo algo así. He predicado con personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción, que vienen en la calle. Le he llevado el evangelio a la gente indigente, le he llevado el evangelio a la gente necesitada. En fin, he ido a muchos rubros, pero meterme a las alcantarillas, no sé si lo haría. No sé si Dios tenga ese plan para mi vida, pero hay quienes sí lo hacen. Hay mujeres que son llamadas a predicarles a las prostitutas y con resultados extraordinarios. Hay ministerios que trabajan con mujeres en este oficio y tienen resultados de salvación extraordinaria. Yo me convertí a Cristo en una iglesia que se llama Alcance Victoria. Ahí fue donde me convertí al Señor, la que estaba cerca del Metro Merced. Y ahí me convertí al Señor. Y veía cómo los hermanos de la congregación salían a toda la Merced y le predicaban a las mujeres que tenían este oficio de la prostitución, a los drogadictos, a los alcohólicos, y los subían a la iglesia y ahí se les evangelizaba y se les compartía la fe y se les alimentaba y se hacía obra de caridad con ellos. Yo vi eso, lo vi en un ministerio donde me convertí al Señor y es impresionante. Entonces, a veces sentimos la carga y decimos, pero ¿quién le va a predicar a los niños de la calle? Bueno, si estás sintiendo la carga, empieza por el que está al lado tuyo, por el que ves en el camino, por aquel que te encuentras en un semáforo. Compártele un folleto de tu iglesia, compártele un volante de tu iglesia, una tarjeta de presentación a donde el niño se pueda comunicar para compartirle el evangelio, o ponlo en contacto con uno de los ministerios que ejercen la labor en ese sentido. A veces nos cerramos y decimos, no, es que yo no hago eso y como yo no hago eso, entonces pues no hago nada mejor. No, ponnos en contacto con los ministerios que lo hacen, investiga en internet qué ministerio puede ayudar a un alcohólico, a un joven drogadicto. Ponte en contacto con ellos y a ellos hazles llegar la gente. Si no, en tu iglesia no tienen esa labor o no tienen un ministerio que se encargue de eso, para que los atiendan o los ayuden. Pero hay muchos ministerios que sí funcionan de esa manera. Y si tú dices, no, pastor, yo no conozco a ninguno, o no sé de alguien, o no he visto niños en la calle, o no he visto drogadictos, o no he visto indigentes, pero quiero ayudar a un ministerio, bueno, busca un ministerio sólido, un ministerio que funcione, un ministerio que trabaje en esa área, y envíale una ofrenda, envíale recursos, envíale, ¿cómo se llaman? Especies, es decir, alimento, cobijas, ropa. Envíaselos a estos ministerios porque el trabajo es mucho, pero no podemos seguir enclaustrados o encerrados en nuestros muros creyendo que ahí es el lugar donde tenemos que estar. Así es que si nos reunimos, si nos acercamos a alguien, no es para confrontarlo. Si
Nos acercamos a ellos no es porque somos como ellos, hacemos lo que ellos hacen, sino porque les compartimos la verdad y el mensaje del Evangelio, confrontando el pecado, llamando al pecado por su nombre. Y el conocimiento, esto es importante, el conocimiento ayuda mucho cuando te vas a acercar a alguien en necesidad. Necesitas leer la Biblia, lee libros acerca de cómo hablarle a no cristianos, cómo evangelizar, cómo compartir tu fe, cómo usar las redes sociales. Sabe que hoy las redes sociales se han convertido en un instrumento mal usado. Podríamos usarlo de mejor manera y lo estamos mal usando. Y en lugar de abrirnos las puertas a otros para que escuchen el mensaje del Evangelio, las cerramos esas puertas y hay personas que no quieren saber de Dios, que no quieren escuchar de Dios, porque nosotros mismos somos el impedimento para que ellos lo hagan. Y nos convertimos en los escribas y fariseos cuando Jesús les dice, ustedes están a la puerta del reino de los cielos y ni entran y ni dejan entrar. Vamos a parar aquí, ya es hora. Gracias por su compañía. A los que están aquí con nosotros, les agradezco que se hayan conectado. De verdad, gracias por acompañarnos esta noche y espero que el mensaje que compartimos hoy sea de bendición. Estoy tratando de ver aquí en la computadora a ver si puedo leer verlos quienes están, pero por lo pronto aquí está Vero. Gracias, Vero, por acompañarnos todavía. Rodolfo Hernández, gracias por acompañarnos también. Yasmín, gracias Yasmín por acompañarnos. La hermana Olga, gracias Olga por acompañarnos esta noche. Dios les bendiga. Gracias también, no sé si ande por ahí todavía Hugo, gracias. Pero a todos, dice excelente, dice Rodolfo, excelente charla, es de gran bendición. Pastor Axel, gracias Rodolfo. Yo espero, ese es el propósito de estas reuniones de los martes, poder ser de bendición. Y yo espero que puedan bendecir a otros. Sean muy bendecidos, que el Señor les ayude y esté con ustedes siempre. Vamos a orar, ¿les parece? Que el amor de Dios que está en ti puedas compartirlo con otros, con aquellos que piensan diferente. Que el Señor te use, para compartir tu fe. Que puedas ser de bendición para aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que no saben de Jesús, aquellos que creen tener una relación con Dios, pero lo único que tienen es una religión. Que tú puedas ser la luz que los ayude a acercarse a Dios, que tú puedas ser esa luz que ilumina esa conversación, ese diálogo, ese debate, que puedas tener la sabiduría de parte de Dios para ayudarlos y enseñarlos a compartir la fe. En el nombre de Jesús te bendigo y que el Señor use tu vida para bendecir a muchos más. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar, que el Señor sea sobre ustedes y que la gracia y el favor de Dios les bendiga. Padre, gracias por la vida de todos aquellos que se conectan a esta transmisión. Gracias por sus vidas, porque tú estás con ellos. Gracias también por los que verán este video después, que no están en vivo ahora, pero que posteriormente escucharán esta transmisión. Te pido que tu gracia y tu favor sea sobre de ellos y que tu bendición los alcance, que sean instrumentos de tu gloria, que podamos reflejar tu luz y que aun aquellos que no han podido creer porque no te conocen, porque no saben quién tú eres, porque no han escuchado tu mensaje, puedan conocerte a ti por medio del testimonio, de las palabras, del mensaje que nosotros compartimos. Que seamos de bendición y no de condenación, que seamos de edificación y no de tropiezo. Padre, que seamos un instrumento en tus manos y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues amigos, amigas, gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Les envío mi cariño, mi afecto y nos vemos primeramente Dios el próximo domingo. Si Dios nos lo permite, desde el templo estaremos. Este domingo empezamos tarde, pero no porque no hubiera reunión, sino porque se puso interesante, nos pusimos en la alabanza, tuvimos la cena del Señor y cuando vimos ya eran las 12 del día casi y apenas íbamos a empezar la transmisión. Así es que ténganos paciencia, los mensajes ahí están, ahí dejamos la transmisión en vivo, también lo compartimos en YouTube y esperamos que cada mensaje que escuches sea de bendición. Si no has conseguido el libro de Iglesia en tu Casa que publiqué, el libro que escribí, y no tienes el libro de Iglesia en tu Casa y quieres adquirirlo, escríbeme, mándame un mensaje a través de Messenger, un mensaje a WhatsApp, una publicación aquí en el muro, en la caja de los comentarios de este video,
Si quieres el libro Iglesia en tu casa, es una manera de restaurar el devocional en familia, de poder retomar una relación con Dios ahí desde casa, donde te puedas acercar a Dios. El libro tiene un costo de $6 para el extranjero, 120 pesos mexicanos. Si te interesa el libro y quieres el libro, acércate, ponte en contacto conmigo y yo te lo haré llegar. Lo tenemos en electrónico, en formato PDF, y lo tenemos en audiolibro. Si no eres bueno para el hábito de la lectura, te recomiendo el audiolibro. Es un buen audio, es fluido y te servirá mucho para escuchar lo que escribí en este libro. Sean muy bendecidos, gracias. Y si ya compraste el libro y ya lo leíste o ya oíste el audiolibro, mándame tus comentarios, retroaliméntanos a través de lo que te edificó, lo que te ayudó, lo que le faltó. Si tienes alguna duda, escríbenos. Creemos que la retroalimentación nos va a ayudar a mejorar nuestras próximas publicaciones. Te envío un fuerte abrazo, gracias por tu compañía, saludos y bendiciones. Hasta la próxima.